La selección mexicana de fútbol acaba de conseguir su pase a los octavos de final al derrotar a la selección de Ecuador por un marcador de 2-0, un marcador que personalmente para mí queda bastante corto para lo que fue el enorme dominio de la selección mexicana en este encuentro. La verdad es que termina siendo algo bastante impresionante porque creo yo que los pronósticos y muchos de nosotros pensábamos que iba a ser un partido mucho más cerrado, mucho más complejo. Sabíamos obviamente la enorme defensa que tiene el equipo de Ecuador. Sin embargo, de un momento a otro, el primer tiempo fue una aplastadora totalmente la selección mexicana, obviamente junto con la localía que estaba envolviendo a los jugadores en el magnífico Estadio Ciudad de México, termina imponiéndose de una manera completamente determinante para avanzar a los octavos de final. Un partido que claramente era decisivo, era muy importante mostrar una cara muy diferente a lo que estábamos viendo en los otros partidos, que si bien se termina ganando, creo yo que ahora el segundo tiempo, por ejemplo, de lo que fue contra República Checa, termina viéndose en esta primera parte contra el equipo ecuatoriano, y creo yo que ahí es donde vemos un poquito más el enfoque ofensivo que tanto estábamos pidiéndole al Vasco Aguirre. Termina siendo una victoria completamente contundente, sabiendo que Ecuador venía de ganarle a Alemania 2-1 para conseguir su pase a los 16avos, y en esta fase que sabemos que es un mata-mata, que México de la nada empieza con problemas, que a veces se termina confiando de más o que simplemente no podía avanzar de lo que es ahora el cuarto partido o el quinto partido que va a ser el día domingo, ya sea contra Inglaterra o contra Ghana. Creo yo que este partido termina siendo muy importante, termina siendo muy determinante para mostrar lo que tiene México. Tiene un enorme equipo, tiene unos enormes y gigantes jugadores. Tal son los casos como los dos goleadores del día de hoy, obviamente Julián Quiñones y también la parte de Raúl Jiménez, que terminan mostrando otra vez esta cara ofensiva que tiene México, y sobre todo la parte del mediocampo. O sea, creo yo que el hecho de ver cómo la parte del mediocampo ofensivo y defensivo se equilibran en una perfecta línea tan impresionante que simplemente no dejaron que Ecuador tuviera el balón, pese a marcar un gol bastante tempranero, porque el primer tanto termina cayendo al minuto 22 por parte de Julián Quiñones con un fierrazo espectacular que termina dando la asistencia a Roberto Alvarado en un contraataque que para muchos había polémica porque no se termina marcando un tiro de esquina después de un ataque de Ecuador, pero bueno, al final creo yo que son decisiones que se terminan marcando para cualquiera de los dos lados. Hubo también un tiro de esquina que no le terminaron marcando a favor de México en este encuentro y que bueno, al final podía cambiarte el transcurso del partido, pero en esa jugada, en ese momento, Julián Quiñones termina mostrando una enorme capacidad que tiene como killer, como nueve, como delantero nato, que sabemos que en este caso está jugando más como extremo izquierdo, peleando obviamente la posición con Raúl Jiménez, intercambiándose de vez en cuando, porque Raúl a veces termina bajando como falso 9 y poniendo a Julián Quiñones un poco más arriba, o a veces intercalando un poquito la posición. Creo yo que esa anotación por parte de Julián Quiñones es lo que le termina dando esa apertura a la selección mexicana para darse cuenta que sí, tienen a jugadores que valen mucho, tienen a un plantel que vale incluso más que a lo mejor toda la selección mexicana junta, que tienen más jugadores en Europa, lo que me quieran decir, lo que me quieran vender, pero hoy la forma en que México, la delantera, le jugó a la defensa de Ecuador fue completamente abismal. Hubo una diferencia enorme. Entiendo que está un Willer Pacho, entiendo que está un Piero Hincapié, entiendo que tienen grandes jugadores la selección ecuatoriana y no digo que no, pero el día de hoy se vieron completamente dominados contra una selección mexicana que no solamente tenía garra, que no solamente estaba de local, tuvo los elementos suficientes para poderse ir en el primer tiempo con un 3-0, con un 4-0 dominante. Empezó un poco lento el partido, hay que decirlo, porque México como que no se atrevía a arrancar de una manera bastante abrasiva, tratar de irse directamente al ataque. Sin embargo, no lo terminan haciendo así, pero a la primera que empezaron a sentir que podían atacar, que podían correr, que podían conseguir mucho más que simplemente estar defendiendo y buscar algún despeje, en este caso le termina funcionando. Toda la banda izquierda que estuvo jugando México el día de hoy termina siendo dominada por Julián Quiñones, termina siendo muy bien protegida por Luis Romo, acompañado obviamente de Eric Lira, que está teniendo un mundial
extraordinario. Y bueno, obviamente el jugador del momento, el jugador que todo mundo está hablando, Gilberto Mora, está dando una cátedra espectacular de que un jugador que tiene 17 años, un jugador que es menor de edad, está teniendo un enorme y magnífico mundial en 2026. La verdad es que el mundial que nos está regalando Gilberto Morita está siendo espectacular. Para mí, este es un pase de salida de decir, mira, te van a llegar ofertas de todos lados, sabes que te vas a ir, sabemos que no te vamos a ver durante un buen largo tiempo en la Liga MX junto con Tijuana. Creo yo que por eso también, obviamente, nada perdidos los Xolos de Tijuana, que terminan aumentando el contrato para que venga a un costo mucho más grande, y creo yo que lo vale. La forma de jugar que tiene Gilberto Mora no la tiene ningún otro jugador en el momento de tener el balón. Te desequilibra la defensa, te puede abrir espacios por el medio campo. La jugada que se termina marcando en el segundo tanto de México termina siendo una apertura, una recuperación por parte de él, una presión que termina forzando él junto con Eric Lira. Entonces creo yo que ahí es donde vemos un poco lo importante que está haciendo el Mundial de Gilberto Mora. No solamente de él, la verdad es que todos los jugadores en este partido tienen una calificación perfecta. O sea, ahorita vamos a ir al uno por uno, pero para mí termina siendo una calificación completamente de 10. O sea, termina siendo increíble la forma de jugar que tienen. Y además, bueno, obviamente los piques, todo lo que se estuvo diciendo, entiendo que para muchos ecuatorianos no estuvo bien que la selección, bueno, que la afición mexicana fuera al hotel de concentración de Ecuador a hacer ruido, no dejarlos dormir. Tuvieron complicaciones con el tema de los viajes y todo eso, que tuvieron que hacer más tiempo, todo esto, pero al final creo yo que eso, si Ecuador fuera la sede de este mundial, estaría exactamente lo mismo. Estaban jugándose una eliminación directa. Ya no había de que, bueno, si pierdo me recupero en el siguiente partido, si pierdo tengo que ganar de tal. No, aquí perdías y te vas a casa. En el caso de México era perdías y te quedas ahí. Y hubiera sido algo muy desastroso por la enorme fase de grupos que nos regaló la selección mexicana en todo este mundial. La verdad termina siendo un partido muy contundente en la primera parte. Hay que ser serios, hay que ser sinceros. En el segundo tiempo termina bajando un poco la intensidad, porque creo yo que eso es lo que te da un poco la tranquilidad de ir ganando 2-0. Hay que mencionar que también empezaron algunos ciertos errores, regalaron un poco el balón. Obviamente el cansancio se empezó a hacer factor y se empezó a hacer presente en muchos jugadores. Empezó a desaparecer un poco Raúl Jiménez. Julián Quiñones terminaba apareciendo más como defensa, acompañado junto con Jesús Gallardo. Mismo caso que Roberto Alvarado, que termina siendo para mí el MVP del partido. Bueno, es que es muy complicado decir quién fue el jugador del partido. No le he visto, no sé a quién le dieron el MVP, pero para mí termina siendo o Gilberto Mora o Roberto Alvarado, porque terminan siendo dos pilares importantes en esta selección, no solamente en este partido. Yo vengo diciendo que Roberto Alvarado termina apareciendo en los partidos anteriores, y la verdad es que termina siendo otra gran exposición del enorme talento que tiene el Piojo Alvarado. Y Gilberto Mora, bueno, ya lo comenté. La verdad es que para mí termina siendo un enorme triunfo que le da muchísima confianza de cara a lo que sea el partido de octavos de final. ¿Quién te dice que no, México? Obviamente todos vamos a estar apoyando, todos vamos a estar alentando, pero bueno, terminó cayendo el segundo gol al minuto 31 por parte de Raúl Jiménez, que termina siendo él quien fabrica la jugada, recuperando el balón, haciendo un sombrerito increíble al mediocampo de Ecuador. Termina dando el pase a Julián Quiñones, Julián que no se vuelve loco, que no remata así como si nada, sino que le regresa el favor a Raúl para que se haga famoso, como se dice normalmente, y termina siendo el segundo y último tanto del partido. Termina siendo una forma de rescatar una enorme jugada que tuvo a principio del partido, antes de minuto 10, si no mal recuerdo, que termina rematando de cabeza a Raúl Jiménez, que desafortunadamente no termina entrando, pero creo yo que fue una forma de resarcir lo que fue ese partido. Julián Quiñones está siendo muy importante para la selección mexicana. Yo no creo que le vayan a quitar el lugar. De hecho, en los últimos partidos, salvo el partido contra República Checa, terminamos viendo cómo el único cambio que había era por parte del delantero, que le dio descanso a Raúl Jiménez, pero Roberto Alvarado y Julián Quiñones son los dos pilares que tiene México en la
Hubieron algunas entradas, tanto de México como de Ecuador, que no se terminaban marcando, no terminaban siendo incluso concedidas como tarjeta amarilla, salvo en la última jugada que le terminan sacando la tarjeta amarilla al jugador de Ecuador por una entrada bastante fuerte en contra de Luis Romo, si no me recuerdo, que fue Alan Franco el que termina siendo el primer amonestado del partido, y con eso nos íbamos al segundo tiempo, bueno, al descanso. Hubieron algunos cambios por parte de Ecuador, obviamente creo que eso es la presión que estaba teniendo el equipo ecuatoriano, que al final creo yo que al menos por lo que estuve viendo en redes sociales, perdón, creo que es la crítica más fuerte que le estaban teniendo al técnico del equipo visitante, porque es un equipo muy defensivo, muy de mediocampo para atrás. No son de armar una jugada, no son de poder contener un balón y tratar de conceder un ataque. Y sin embargo, a ver, obviamente no se puede negar la enorme calidad que tiene un Moisés Caicedo, un Pedro Vite, que en Pumas termina siendo uno de los jugadores emblema en este clausura 2026, pero para mí este partido termina siendo muy triste para la selección de Ecuador. No fue nada parecido a lo que vimos en el último partido que tuvieron, que reitero, le terminan ganando a Alemania. Es verdad que Alemania ya no se jugaba nada, ya estaban completamente clasificados y a lo mejor bajaron un poquito el nivel, pero yo no creo, al final creo yo que se termina demostrando por lo cómo se termina yendo despedida la tetracampeona del mundo, pero bueno, más allá de eso, hubieron dos cambios por parte de Ecuador iniciando el segundo tiempo. No hubo nada más. La verdad es que termina siendo muy complicado analizar el segundo tiempo de una manera que no afecte a la selección mexicana, porque prácticamente casi todo el segundo tiempo se jugó con Ecuador teniendo el balón, con Ecuador que no podía avanzar de la parte, o de la parte enemiga, por así decirlo. No podían concretar un centro, no podían concretar un pase, no había ningún tipo de ataque que pudiera poner en peligro justamente a Raúl el Tal Rangel, pero la verdad es que creo yo que, reitero, para mí es lo que te da el hecho de ir ganando 2-0. Luego de ahí teníamos el cambio por parte de Brian Gutiérrez, que terminaba entrando por Gilberto Mora, un Gilberto Mora que si no lo sacaba para mí no pasaba nada. Creo yo que lo termina sacando para bajarle un poquito el ritmo, para que no se vuelva loco, para que no empiece con alguna molestia, con algún tipo de problema muscular, tratar de guardarlo un poco para lo que va a ser el siguiente partido, pero para mí no creo que haya sido necesario el hecho de cambiarlo. Sin embargo, lo termina haciendo y bueno, termina entrando Brian Gutiérrez, que no termina teniendo muchas oportunidades, no termina siendo un jugador importante. De hecho, bueno, tuvo una jugada de ataque que podía haber sido un poco más de peligro, tratando de tirar a puerta, tratando de buscar algún centro, trata de buscar hacia atrás a Quiñones, pero la defensa de Ecuador ya estaba llegando para cortar el balón y creo yo que poco más de esa jugada no vi otra situación de peligro provocada por el jugador de Chivas. De hecho, Gilberto Mora termina teniendo un tiro a portería que podía haber sido el primer tanto, que se termina abriendo un poquito de más, un disparo que termina teniendo muy importante, muy de peligro en la primera parte, pero de ahí en fuera era tener el balón, recuperarla, estar peleando junto con Eric Lira, junto con Luis Romo para tratar de darle espacio a los delanteros para que corrieran. Esa es la importancia que tiene Gilberto Mora. Y bueno, ahorita voy al uno por uno, pero de ahí teníamos el cambio justamente del mismo Luis Romo, que terminaba dando de entrada a Obed Vargas, y luego la salida de Raúl Jiménez, que le daba acceso a Santiago Jiménez. Obed Vargas no termina apareciendo tampoco, de hecho creo yo que tristemente tengo que decirlo, pero los cambios no se vieron. Creo yo que también es un poco por la misma situación de que toda la parte de México estaba atrás, toda la parte de la selección estaba completamente defendiendo, no había forma de poder tener algún tipo de ataque. Santiago Jiménez tiene una muy importante, tiene una muy clara con un Orbelín Pineda que termina entrando mucho más tarde, a minuto 80, por Julián Quiñones, que termina siendo los penúltimos cambios, y de ahí terminaba entrando también Israel Reyes por Roberto Alvarado, pero en ese contraataque que tiene Santiago Jiménez, tenía que dar el pase mucho antes, deja correr a Orbelín Pineda, que es una de las características que tiene el aún jugador de Grecia, y desafortunadamente se termina perdiendo lo que hubiera podido ser el 3-0. Sin embargo, no termina siendo tampoco un factor, creo yo, pero te da mucho más confianza.
El cambio, obviamente, de Israel Reyes, yo pensé que lo iba a cambiar justamente por Jorge Sánchez, que iba a ser lateral derecho por lateral derechos, porque además también Jorge Sánchez que dio un enorme, un maravilloso partido en la parte de lateral derecho. La verdad es que hay que decirlo, yo también criticaba mucho a Jorge Sánchez, yo era uno de los que le tiraba demasiado, pero al final de cuentas termina siendo hoy un magnífico partido. Todo balón que le llegaba por la banda izquierda era balón que recuperaba, era balón que peleaba, era balón que incluso terminaba siendo como ataque para darle espacio al Piojo Alvarado de correr o retener el balón para que venga un Gilberto Mora a apoyar. O sea, espectacular el partido de Jorge Sánchez, pero bueno, yo pensé que lo iba a cambiar justamente por Israel Reyes, termina cambiándolo por el extremo derecho que era el Piojo Alvarado, que se fue entre aplausos obviamente por el enorme y el magnífico partido que termina dando el día de hoy. Son 3 asistencias las que registra hasta el momento el ahora a un jugador de Chivas, entonces ya veremos qué se termina dando con cuántas termina más que nada el Piojo Alvarado. Y de hecho, justamente la asistencia que le termina dando a Julián Quiñones. Es el cuarto gol, no, perdón, es el tercer gol de Julián Quiñones en 4 partidos de Mundial. O sea, creo que es mucho de analizar lo que está haciendo Julián Quiñones. Hay muchas veces que decimos, es que los nacionalizados, es que acá también hay talento. Entiendo, yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero sí un nacionalizado que tuvo una solicitud por parte de Colombia de decirle, ¿sabes qué? Vente, regrésate a Colombia y juega con nosotros. Y Julián dijo que no, dijo, no, yo voy a jugar con la selección mexicana y la está jugando y la está rompiendo. Creo yo que es mucho de admirar y de felicitar a Julián Quiñones, que al final, como se dice, un mexicano nace donde se le da su chingada gana y Julián Quiñones es el ejemplo más perfecto que existe de lo que está haciendo su enorme mundial. De ahí teníamos una situación pues algo complicada, de ahí obviamente todo el ataque se volcó hacia la portería del Tala Rangel, Tala que termina teniendo un error que en otro tipo de partido, en otro tipo de rival, en otro tipo de posición incluso se le podía terminar yendo de las manos y terminar en un gol completamente inútil, completamente estúpido. Sin embargo, la termina recuperando, no iba ni siquiera a gol, pero trata de agarrar el balón, se le termina yendo entre las manos lo que le pasó en el partido inaugural y de ahí, bueno, puede recuperar el balón afortunadamente, pero poco más. O sea, la verdad es que en tema de ataque, Ecuador no hizo mucho, no hizo nada, me atrevería a decir. Yo tuvo algunas llegadas, algunos disparos que al final no terminaban incomodando al portero también de Chivas. Parece que jugó Chivas contra Ecuador, tampoco. Pero poco más. La verdad es que termina siendo un enorme partido. En los últimos minutos, ya obviamente Ecuador volcado en la parte ofensiva, cualquier tipo de jugada, cualquier tipo de ataque, claramente la escuadra mexicana iba a buscar la falta, iba a buscar que se detenga el partido, porque se agregaron 7 minutos y luego viene una situación en donde se vuelve por segunda ocasión en este mundial, se hace eh, funcionar la nueva regla que es la ley Prestiani, que es que ningún jugador se puede llevar la mano a la boca para tapársela y decir algo en contra del rival o decir cualquier cosa. No puedes hacer esto, no puedes ni hacer esto ni taparte con la playera. Y Piero Hincapié, el lateral izquierdo o el defensa central, dependiendo cómo lo coloque Mikel Arteta, perdón, en el Arsenal, la verdad es que termina siendo para mí algo completamente estúpido y necesario. Obviamente consecuencia de la desesperación que claramente sabes que te estás quedando fuera del mundial y no ves la manera en cómo le puedas hacer daño al equipo local, termina haciéndose de palabras, termina haciendo esta situación de taparse la boca, ¿cómo se llama? En contra de Santiago Jiménez y bueno, ahí se termina revisando la jugada en el bar y terminan sacando de la tarjeta roja. Obviamente se termina yendo entre aplausos porque al final no sabemos qué es lo que le haya dicho a Santiago Jiménez, no sé si en alguna declaratoria haya salido. De hecho, bueno, creo yo que cualquier cosa que se termine diciendo por parte de Ecuador el día de hoy no va a pesar, no va a hacer nada. Entiendo que se van a quejar a lo mejor del clima, a lo mejor de la localía, pero digo, Ecuador, si no quieres sufrir como visitante, tienes que ser local y eso le va a pasar a todos los equipos que sean visitantes contra las selecciones que tengan el honor de ser locales. Pero bueno, termina haciendo eso, luego tenemos una tarjeta por parte de Kendry Páez que terminaba justamente entrando al minuto 79 y al
los 5 de agregado, ya en los últimos minutos le termina sacando tarjeta amarilla, luego a Moisés Caicedo también, que termina pegando una patada horrible, que para mí podía haber sido marcada como tarjeta roja. Sin embargo, creo yo que el árbitro también de una manera inteligente dijo, mira, ya no se va a perder ningún partido, entonces vamos a cerrarlo ahí, porque si vuelvo a sacar otra tarjeta roja, voy a hacer que se calienten más y a lo mejor se le termina yendo el encuentro. Una enorme y magnífica, maravillosa victoria por parte del cuadro mexicano. La verdad es que, reitero, creo yo que va a ser el análisis del once más breve en todo lo que llevo de este mundial analizando, porque tal Rangel, pese a ese error que termina teniendo, para mí termina siendo una gran actuación en las que tenía que intervenir. Hubo una que termina siendo una jugada de peligro, que termina achicando de una manera correcta para evitar que el jugador de Ecuador pueda tener un poquito más de ángulo para atacar y poco más. Bueno, y la jugada que se le termina yendo el balón. También va a ser el análisis con más pausas que llevo haciendo desde que empecé con los análisis, pero estoy muerto de la garganta, creo que se me escucha todo mormado y aparte estuve gritando, obviamente los goles no me los iba a perder y poco más. La verdad es que Tala Rangel 10 de 10, Jorge Sánchez un 11 de 10, o sea, la cátedra y el dolor de cabeza, el dolor de huevos que termina siendo para la delantera ecuatoriana no tiene nombre. La forma en cómo jugó, hubo algunas jugadas que termina perdiendo, obviamente, pero al final no le puede salir todo perfecto, pero creo yo que en donde tenía que aparecer, las que tenía que salvar, las que tenía que cortar, las termina haciendo de una manera correcta y termina apareciendo de una manera espectacular. Montes, Johan Vázquez, terminan siendo la dupla espectacular que ojalá que puedan seguir siendo esa dupla, que prácticamente creo yo que ahí vemos justamente por qué el Vasco no se decantó para traer a otros defensas, para no traer a defensas centrales, sino confiar plenamente en el jugador del Genoa y obviamente en el jugador, se me fue el otro equipo, perdóname, en el Lokomotiv, ya me acordé. Entonces creo yo que ahí se ve la confianza que le tiene a su dupla central. Jesús Gallardo tuvo algunos problemas al inicio en el primer tiempo porque casi todo le estaban ganando por la banda derecha, sin embargo se empezó a sentir más cómodo, de hecho también ahí por eso termina interviniendo un poquito más Julián Quiñones porque termina apoyándolo y termina siendo como un espabila porque estos también corren, o sea, estos también te pueden ganar la banda y puede caer un centro y puede caer una anotación. Sin embargo, creo yo que después se empezó a sentir un poquito más cómodo el lateral izquierdo de la selección mexicana y creo que termina siendo también un partido espectacular. Luis Romo termina teniendo una actuación impecable. De hecho, a mí me sorprende mucho que al menos en otras páginas estuve viendo que le bajaron mucho el precio, que le bajaron la puntuación. Digo, yo no sé qué partido están viendo. Entiendo que hubo algunos balones que termina perdiendo. Entiendo que no termina siendo un mediocampista defensivo u ofensivo a la par de un Gilberto Mora o a la par de un Eric Sánchez, Eric Lira, pero no es como que sea un partido malo. O sea, para mí era una puntuación de 8 para arriba y había lugares en los que, bueno, páginas en donde le ponían 6.7, 6.8, o sea, apenas clasificando. Para mí termina siendo un enorme partido Luis Romo y bueno, Eric Lira, Gilberto Mora, nada más que decir, más que aplaudir, porque terminan siendo para mí los dos jugadores más importantes en el primer tiempo, uno como mediocampista más defensivo y el otro como mediocampista más creativo u ofensivo. La verdad es que termina siendo un enorme papel. Gilberto Mora termina siendo uno de los jugadores emblema de este encuentro, que reitero, para mí lo podía haber dejado muchísimo más tiempo de titular, sin embargo creo yo que lo cambia para darle un poco más de descanso, que digo, tiene 17 años, no creo que necesite tanto descanso, pero bueno, al final decisiones del técnico. Y Eric Lira que de verdad, todos los balones que tenía que intervenir, todos los balones que tenían que interceptar, se hacía de palabras, no se achica el Pitbull o el Beckenbauer, como yo le estoy diciendo. La verdad es que termina siendo una actuación perfecta por parte de Eric Lira. Termina teniendo una enorme participación, ganando balones por arriba, dando pases certeros, termina participando otra vez en un gol, justamente generando una oportunidad, recuperando un balón, dando un pase importante. Creo yo que Eric Lira, yo no sé a dónde vaya a jugar, pero me duele mucho porque obviamente yo amo a Cruz Azul y quiero lo mejor para mi club, pero en este caso, siendo Eric Lira uno de los emblemas más importantes que tiene México ahorita, le deseo todo lo mejor donde vaya a jugar. Quiñones, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez,
habían jugadas en las que era un tiki-taka perfecto, o sea, empezaba la jugada con Mora, de ahí pasaba Jorge Sánchez se la regresaba a Eric Lira se la pasaba a Raúl, Raúl se la terminaba pasando a Quiñones o a Roberto Alvarado, Roberto a Jorge Sánchez, o sea, no me alcanzan las palabras para poder decir la admiración y la enorme calidad que tienen los jugadores mexicanos. La parte de la delantera tiene una química perfecta, o sea, Roberto Alvarado se entiende muy bien con Quiñones, Quiñones con Raúl, Raúl con el Piojo, o sea, es perfecto la forma de jugar que tiene este gran equipo. De ahí los cambios, la verdad es que para mí no me termina gustando mucho la entrada de Santiago Jiménez. Hay que agradecer que Raúl Jiménez está bien, hay que agradecer justamente que Raúl está en una buena, en un buen estado de salud, porque si no, la verdad es que creo yo que iba a ser muy difícil que le pudieran hacer daño con un Santiago Jiménez que hasta cierto punto se ve como con miedo, se ve como con una cierta, un cierto temor al momento de correr, al momento de atacar, a diferencia de lo que está mostrando hasta el momento Raúl Jiménez. Pero bueno, México está en octavos de final, México termina siendo un partido espectacular, un partido 10 de 10, obviamente más el primer tiempo y poco más. La verdad, ya estaremos viendo el día de mañana, jueves 1 de julio, quién gana entre Inglaterra o gana, y ya estaremos viendo quién va a ser el próximo rival en los octavos de final para la selección mexicana en este Mundial 2026. Yo no tengo nada más que decir. Yo se los dije en el partido anterior, se los dije hace ya como 3 partidos en fase de grupos. Para mí, esta selección mexicana tiene todo para llegar mínimo a semifinales. Ya estaremos viendo, no me quiero ilusionar, no quiero empezar a emocionarme, pero y si sí, pero ¿quién te dice que no, México? ¿Quién te dice que no puedes ilusionar a 130 millones de mexicanos que estamos viéndote, que estamos alentando por ti, que estamos dejándonos la garganta, que estamos dejándonos todo, la gente que está en el Ángel, la gente que está en el Zócalo, la gente que está en Revolución, la gente que está en los fanfests, está apoyando, está creyendo en este proyecto, está alentando porque podamos hacer historia, seguir haciendo historia, porque ya hicieron historia, pero ahora hay que engrandecerla, ahora hay que hacerla mucho más firme y hay que mostrar de qué está hecho México, que no se nos subestime, que no se diga que solamente por ser de CONCACAF, por jugar Copa Oro, no podamos hacer este tipo de historias, no podamos hacer este tipo de hitos. Así que México, no solamente son 26 los que están jugando 130 millones de cabrones con ustedes, para que lo sepan. Mi nombre es Miguel Vargas y nos vemos, si Dios quiere, en el siguiente análisis, festejando el pase a los cuartos de final. Cuídense mucho.